Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Nicola Cerantola, soy ingeniero industrial italiano, aunque ya llevo muchos años viviendo en España, director y fundador de Ecology desde el 2009. Y es para mí un placer poderles dar la bienvenida a esta clase sobre el tema de la biomimética. Ante todo, vamos a hablar antes de llegar al tema de la biomimética, vamos a hablar de economía circular, porque es un poquito el punto de partida de esta disciplina, ya que lo que más se conoce hoy en día tiene que ver con esto, ¿no? Con la economía circular. Por lo tanto, vemos cuál es la conexión entre la economía circular y la biomimética o la biomímesis, tal como la conoceremos hoy. Entonces, bueno, empezamos con el concepto de economía circular, que es algo que se está popularizando muchísimo y es un concepto que quizás les suene y que de alguna manera se ha estado popularizando en los últimos años y casi parece que están buscando unos unicornios, ¿no? Están buscando unas nuevas oportunidades, una nueva oportunidades de negocio, una nueva forma de hacer las cosas. Lamentablemente, esto más que una búsqueda de unicornios se parece a una travesía, ¿no? Donde estamos navegando con un barco y verdaderamente no sabemos dónde estamos yendo. Y entonces quizás sea oportuno volver a la etimología de la palabra para que nos guíe un poquito en esta parte inicial, ¿no? Entonces la palabra griega oikonomos es una palabra compuesta de dos palabras que tiene que ver con la gestión o administración de lo que hay en casa, ¿no? Oiko es lo que tenemos en casa y nomos es administración. Entonces, la idea es que antes de ponerle un apellido a la palabra economía, es interesante recordarnos para qué sirve la economía. Y la economía sirve fundamentalmente para tratar de satisfacer la pirámide de necesidades humanas, lo que nosotros venimos modelizando desde ya los años 40 con el famoso antropólogo Abraham Maslow en Estados Unidos, donde se ha estado identificando cuáles son las necesidades o las razones por las cuales las personas hacen lo que hacen, ¿no? Entonces, en este sentido, digamos que empezamos a reconocer en la parte de abajo unas necesidades que son más básicas y a medida que vamos subiendo nos encontramos con necesidades que son más relacionadas con las aspiraciones, con los deseos, con los sueños, incluso con la espiritualidad de las personas. Les estoy contando todo esto porque realmente la pirámide de necesidades es lo que nosotros cada día intentamos, digamos, cumplir y satisfacer, ¿no? Y la cuestión es que nosotros, si vemos cómo hemos estado satisfaciendo estas necesidades hasta ahora, lo hemos hecho de una manera que se podría definir lineal, ¿no? Por eso que la contraposición es la economía circular. Entonces, esta economía lineal, que es lo que hemos venido haciendo en los últimos unos cuantos miles de años, es una economía en que nosotros extraemos los recursos, los fabricamos, los transformamos y los desechamos de manera muy rápida. Esto, como pueden imaginar y como ya saben y como ya sabrán, esto genera una serie de consecuencias que estamos viviendo, yo diría, cada uno de nosotros en nuestras carnes y entonces es lo que nos obliga de alguna manera a reflexionar sobre cómo podemos mejorar todo esto. Y una de las formas es incluyendo principios regenerativos en la fase de concepción de productos, servicios y negocios. Entonces, en este caso, me gustaría destacar el concepto de regenerativos porque de alguna manera ya si nosotros hablamos de incluir principios ambientales, quizás nos quedemos cortos. Es decir, hace unos años hablar de principios ambientales significaba tener en consideración que existe un medio ambiente que hay que tener en cuenta. Obviamente, hoy en día esto ya no es suficiente porque el daño que hemos hecho es tan grande que necesitamos recuperar, necesitamos regenerar el entorno. Y entonces, digamos que la forma de poder avanzar en este sentido es trabajar justamente sobre la pirámide. Por lo tanto, la idea es cómo podemos nosotros reconocer los elementos fundamentales o las dimensiones fundamentales que esta pirámide de alguna manera nos invita a ver. Y entonces podemos identificar fundamentalmente tres grandes líneas o tres grandes rangos de necesidades. Como vemos aquí se repite un poquito el concepto de pirámide, donde tenemos una parte de abajo donde tenemos que satisfacer las necesidades de miles de millones de personas en términos de alimentos, agua y energía. Y en la parte central hablamos de la forma en que nos relacionamos entre nosotros, cómo hacemos negocio, cómo hacemos política. Y la parte de arriba, en la parte un poquito más
eh, filosófica, si queremos, tiene que ver con el propósito, es decir, por qué hacemos lo que hacemos en nuestras vidas. Por lo tanto, si nosotros intentamos intervenir en esto, nos damos cuenta que dejando la parte de propósito para el final, así les dejo un poco de intriga, la parte central, digamos, tiene que ver con la forma en que nos organizamos entre nosotros y la forma en que satisfacemos las necesidades fisiológicas. Dicho esto, vamos ya a entrar en el tema fundamental, porque creo que ya es hora. Entonces, en este caso tenemos la necesidad o la posibilidad de copiar de alguien, ¿no? Si yo tuviera que preguntarles a quién le podemos preguntar, obviamente algunas personas levantarían la mano y dirían, bueno, le podemos preguntar a los noruegos, a los japoneses, a sociedades avanzadas, pero realmente hay alguien más que sabe un poquito más, porque lleva bastante más tiempo. Y esto, como pueden intuir, es la propia naturaleza, donde encontramos este concepto de bioinspiración, que significa que yo me inspiro para hacer lo que hago en una manera, en un ejemplo, en una referencia que es de carácter natural, ¿no? Es algo que yo me refiero o me baso o que quiero de alguna manera imitar a partir de la naturaleza. Esta, esta imitación de la naturaleza se llama biomimética o biomímesis y tiene que ver con copiar la forma en que la vida se ha estado desarrollando en la Tierra con todas sus grandes hazañas, digamos, tecnológicas y de diseño y de innovación, tal como veremos a lo largo de esta clase. Al final se trata, en manera muy sencilla, de aprender, imitar y copiar lo que sucede en los entornos naturales, en los entornos vivos, en los ecosistemas que interactúan entre ellos. Por lo tanto, se trata de copiar e imitar lo que hemos estado observando nosotros como espectadores, pero también como actores en los últimos años, en los últimos miles de años, pero algo que lleva bastante más tiempo que nosotros, ¿no? Entonces, la gran pregunta es, la pregunta que les hago ¿es algo nuevo? ¿La biomimética o biomímesis es algo que hemos inventado ahora? Bueno, como pueden imaginar, no es algo que hemos inventado ahora, es algo que se viene haciendo desde hace muchos años. De hecho, si ustedes conocen el trabajo, por ejemplo, de Leonardo da Vinci, podemos ver que efectivamente hay muchos patrones biomiméticos en que Leonardo al final trataba de observar lo que veía alrededor y trataba de darle una concretarlas, digamos, en soluciones reales, ¿no? El famoso helicóptero, otros elementos que se veía que se intentaba crear ya hace cientos de años, hace unos cuantos siglos, pues era una forma de copiar lo que se veía. Pero también esto viene de antes, realmente desde la época, desde que nosotros empezamos a tener algo de razón y de conciencia, estuvimos intentando entender cuál era nuestra relación con el entorno, pero también para copiar la forma en que los grandes depredadores pues cazaban o las grandes aves iban volando. Entonces, bueno, esto no es nada, no es nuevo. Lo que sí es nuevo y es interesante es que tenemos nuevas tecnologías para observar desde más cerca y desde más profundo cómo sucede estas cosas y por qué suceden. Entonces, como dijimos, del griego bio o bios, que es vida, y mimesis, que es imitar y copiar. Entonces, al final, es más que copiar, porque podemos vestirnos de animal printing, como vemos en esta foto, sino que podemos ir un poquito más allá, ¿no? Que es tratar de comprender cuáles son los elementos que rigen las tecnologías de la naturaleza. Y para ello tenemos que darle las gracias también a Janine Benyus, que es una bióloga americana, bueno, de Canadá, que ha estado trabajando durante muchos años en esto y que ha estado de alguna manera creando este concepto que recoge escuelas de pensamiento y otros conceptos, otra filosofía que son incluso anteriores, pero bueno, que de alguna manera convergen hacia esta disciplina de la biomímesis, que, como hemos comentado, se basa en entender los principios que rigen la naturaleza para solucionar nuestros propios retos. Yo entiendo que naturaleza no tiene problema con WhatsApp o no tiene este tipo de problemáticas, ¿no? Que son muy humanas, pero sí que la mayoría de las problemáticas son compartidas. Imaginemos moverse de manera eficiente o, por ejemplo, protegerse de los agentes atmosféricos
o protegerse de una caída, ¿no? Como sucede en el caso de los cascos, de un casco de una moto. Entonces, en este caso, pues podíamos tomar inspiración y referencia en lo que sucede en la naturaleza para especies vivas que han tenido que solucionar estos problemas. También podíamos observar lo que está sucediendo desde una perspectiva, por ejemplo, de inteligencia artificial o de robótica, donde encontramos tecnologías que se llaman disruptivas, que de alguna manera están yendo a una velocidad que nosotros no prevemos o que tenemos dificultad de alguna manera en controlar o prever. Pero la mayoría de estas tecnologías disruptivas realmente tiene sus bases, tiene su fundamento en lo que es exactamente el estudio de la biología, en la impresión 3D, el tema de la robótica, el tema de los smart grids. Muchas de estas tienen que ver con la forma en que la naturaleza ya solucionó esos problemas. Y vamos a ver algunos ejemplos. Primero, vamos a plantear el tema de la robótica, ¿no? El clásico robot antropomorfo que está intentando subir las escaleras y se cae, es una copia fea, digamos, de un organismo vivo, ¿no? Que puede ser el organismo bípede como es el Homo sapiens sapiens, o, por ejemplo, la clásica copia que se está haciendo de los robots para las exploraciones espaciales o en entornos muy hostiles, donde se están utilizando, por ejemplo, las, eh, las soluciones que tienen los arácnidos, ¿no? O los artrópodos, donde realmente tenemos una serie de soluciones ingeniosas de estabilidad, de ligereza, de funcionalidad, que todavía nosotros en los robots que nosotros hemos estado tratando de crear no hemos conseguido. También el tema de la energía renovable. Si pensamos bien, los paneles solares son unas copias feas de lo que realmente sucede en las hojas, ¿no? Las hojas son capaces de transformar la energía electromagnética en energía química y nosotros estamos todavía en ello, ¿no? Y de hecho, si pensamos la diferencia entre un panel solar fotovoltaico y una hoja, es que la hoja es baratísima, es un biomaterial, es compostable y tiene todo un conjunto de elementos que son increíbles, ¿no? Con respecto a nuestros paneles fotovoltaicos, que realmente son un gran problema también ambiental cuando llega la hora de su fin de vida. Además, su rendimiento no tiene comparación con lo de las hojas, que serían una especie de paneles solares desechables, ¿no? La verdad que muy, muy interesante. Pero también pensemos en el almacenamiento, ¿no? Tenemos hoy en día, con el tema de la inteligencia artificial, pero también con el tema de los vídeos de los gatitos en YouTube, un montón de problemas con el tema del almacenamiento, ¿no? Porque al final estamos, con los móviles que tenemos, estamos siempre grabando fotos de mayor tamaño, vídeos de mayor tamaño, estamos entrando en la era del 8K y todo eso. Bueno, ya hemos entrado, pero estamos hablando de palabras mayores, ¿no? De cantidad de datos que estamos generando. Y fíjense en el dato, tenemos aquí que todos los datos que hemos creado como seres humanos, que corresponderían a 1,8 zettabytes, que si no me equivoco es 10 a la 23 o 24, algo así, es decir, una cantidad brutal de información, se podría teóricamente almacenar en 4 gramos de ADN. Es decir, que el espacio de almacenamiento que tenemos en la biología es increíble y en el fondo mucho tenemos que aprender. También, por ejemplo, pensemos al open source, ¿no? En este caso, las semillas, la famosa semilla de chía que se toman por la mañana, pues contiene la información genética para la réplica del producto, ¿no? Es como si fuera un USB donde está toda la información, todos los archivos para volver a crear el mismo idéntico sistema. Entonces, al final, si lo pensamos bien y observamos un poco más la naturaleza, nos damos cuenta que las langostas de tierra se van moviendo a una cantidad de unos 80 millones de unidades por kilómetro cuadrado y nosotros no somos capaces ni de aparcar el coche, ¿no? Entonces, esto yo lo pongo un poco en broma, pero es un poco así, ¿no? Al final nosotros nos sentimos, vamos muy presumiendo de nuestras tecnologías, pero somos un poquito unos novatas. Además, porque la naturaleza lleva muchísimo tiempo trabajando en estas soluciones y además lo hace de manera muy sensata. De hecho, muchas veces en tema de sostenibilidad, curso de sostenibilidad, se habla mucho del problema demográfico, ¿no? De cómo las personas pues representan un reto, ¿no? De la cantidad de personas que somos. De hecho, cuando se ven estas imágenes nos entra un poquito de, bueno, algo de un poco de estrés, ¿no? Un poco de calor ver toda esta gente. La cuestión es que la gran pregunta ¿es este verdaderamente el problema? ¿Es el número de humanos que tenemos en la Tierra? Hombre, está claro que si fuéramos mitad, pues habría menos problema, eso está clarísimo.
Pero también quizás la reflexión no es tanto el número exacto de personas que somos, sino nuestro comportamiento, ¿no? Porque si yo les preguntara cuántas hormigas en cuestión de masa encontramos en la Tierra, pues probablemente la mayoría de las personas dirían, pues, muchas más que los seres humanos. Y de hecho, las hormigas corresponden a 30.000 millones de personas, es decir, que son aproximadamente 4 veces nuestra cantidad. Pero, a diferencia de lo que hacemos nosotros, las hormigas no destruyen el entorno, sino que lo enriquece, lo colaboran con las especies, lo crean un mejor suelo, un mejor entorno. Entonces, al final, realmente lo que a nosotros nos pasa es que no sabemos estar, ¿no? Y este no saber estar realmente se refiere al tema de que nosotros no hemos diseñado la sociedad que tenemos. Es decir, la tenemos porque, bueno, porque hemos estado solucionando parcialmente las cosas que encontrábamos en nuestra historia, pero no hemos tenido un diseño global de decir, lo que yo hago no tiene impacto negativo con respecto a mi entorno, a mis vecinos, a mi familia, a mis nietos, a mis bisnietos, ¿no? Entonces, la cuestión es que el diseño efectivamente es un punto de partida y es que en naturaleza realmente el diseño está pensado o está, digamos, ajustado al entorno. Entonces, vamos a definir el diseño circular o el diseño regenerativo. No es exactamente lo mismo, pero me gustaría destacar que el diseño circular tiene que ser regenerativo. El hecho que circulemos los productos solo por circular no tiene mucho sentido, porque en el fondo estamos siempre perdiendo algo, por lo tanto, es muy importante que podamos recuperar y regenerar el entorno. Y aquí vemos un poquito la definición, ¿no? Es este proceso de diseño en el cual incluimos los criterios necesarios para transitar hacia un modelo productivo de consumo que sean plenamente circulares y regenerativos en el tiempo. Por eso que cuando antes estábamos hablando de los criterios ambientales que no son suficientes, pues exactamente lo mismo. Un diseño ambientalmente responsable, un diseño sostenible no es suficiente. Ya, hace 20 años, hace 30, a lo mejor sí, pero ahora mismo ya no. Y de hecho me gusta mucho esta imagen donde se ve los ODS, ¿no? Este marco internacional para ver cuáles son los objetivos que tenemos como humanidad. Realmente son una especie de puente entre un paradigma que es convencional, verde, sostenible, bueno, que trata de disminuir el desastre, a un planteamiento que es positivo. ¿Ven? En la parte de la derecha estamos hablando de un desarrollo regenerativo y por lo tanto restaurativo con el entorno y regenerativo. Entonces vemos que la palabra sostenible en sí mismo ya hoy en día no es suficiente. Sostenible significa que se sostenga en el tiempo. Y el problema es que hemos hecho tanto daño al entorno que el sostenible no es tampoco la solución. Entonces, al final, ¿cómo podemos nosotros avanzar en esto? Bueno, pues lo que podemos hacer es intentar de alguna manera observar lo que nos rodea. Y entonces vamos a empezar con una historia real. Nos vamos a Suiza, 1941, un entorno que podía ser este parecido a lo de Heidi, ¿no? Y en este caso tenemos un cazador y ingeniero civil que se llama George de Mestral, que volviendo de caza por las tardes con su perro se da cuenta que hay muchos cardos agarrado al pelo del perro y a sus pantalones, a sus botas, ¿no? A los cordones de las botas, como pasa si vais a dar un paseo por el campo. Bueno, pues al final, observando bien en detalle estos cardos, se da cuenta que no son púas, sino que realmente son ganchos y se da cuenta que son ganchos tan optimizados que en el fondo se pone a reflexionar sobre cuál es la función de estos ganchos y la función que tienen estos ganchos es permitirle al cardo difundirse en el entorno. Es decir, el cardo lo que pide realmente es una especie de BlaBlaCar, es decir, un coche compartido, un pasaje, que le den una vuelta, digamos, porque siendo una planta no se puede mover. Entonces, al final, lo que hace el cardo es dejarse llevar por los que pasan por ahí. Bien, entonces lo que hizo fue observar su forma, que es muy optimizada para pegarse, y lo que hizo fue inventar el mítico velcro. Sé que muchos de ustedes ya sabían esta historia quizás, pero bueno, es una gran historia emblemática de cómo podemos copiar de la naturaleza algo que realmente está ahí enfrente de nuestros ojos y que tendencialmente no solemos ver. Entonces, en este caso, como hemos comentado, la naturaleza nos ofrece, nos brinda una laboratorio 24/7, es decir, nunca está parado, está siempre trabajando y sobre todo se basa en 3,8 mil millones de años, es decir, que tiene un larguísimo recorrido en investigación, desarrollo e innovación.
Por lo tanto, el I más D más I, que nosotros intentamos hacer así de manera un poco de andar por casa, si lo comparamos con las increíbles maravillas que nos encontramos en la naturaleza, que ahora a continuación les voy a contar. De hecho, también tenemos el concepto de que tenemos entre 10 y 30 millones de especies. Y esto significa que de alguna manera tenemos muchísimas bibliotecas a las cuales consultar. De hecho, cada especie que se extinciona por nuestra culpa, realmente estamos destruyendo librerías enteras de información y de datos que nos permitirían solucionar nuestros problemas. Es decir, más afectamos y destruimos la biodiversidad y menos acceso a esta especie de Wikipedia universal vamos a tener. Por lo tanto, hay un doble riesgo en este sentido de no solo desestabilizar los ecosistemas naturales, sino también que perdemos conocimiento, know-how de cómo hacerlo bien. Al mismo tiempo, como hemos dicho, hablamos de los mismos problemas y entonces definiendo ya una vez más, de una manera un poquito más detallada, qué es la biomímesis, es un enfoque de la innovación que busca soluciones sostenibles a los desafíos humanos, emulando los patrones y estrategias probados en la naturaleza. Eso es importante, probados, porque pensemos que todas las especies que nosotros vemos hoy en día son el resultado de los mejor adaptados al entorno, ¿no? Al final, todas las hipótesis que nos han ido validando han sido que han ido fracasando, no las vemos hoy en día porque se han extincionado, han desaparecido de alguna manera. Por lo tanto, el objetivo es crear productos, procesos y políticas y nuevas formas de vida que estén adaptados de mejor manera a la vida en la Tierra. Entonces, este pensamiento bioinspirado se plantea fundamentalmente en tres grandes líneas. Hay una línea que tiene que ver con la forma, con el proceso y con el sistema. Entonces, vamos a ver cada uno de ellos. Entonces, vamos a empezar por la forma. En este caso, la forma se basa fundamentalmente en el nivel de detalle en que entramos, ¿no? Puede ser una macro, significa que es muy visible a nuestros ojos. Una micro y una nano o semi-nano, porque está ya a un nivel menor que el micro, pero que nosotros necesitamos ver con un microscopio. Entonces, al final, las formas en la naturaleza, si nosotros pensamos, existe una cierta armonía, un cierto equilibrio en la estética que encontramos en los árboles, en muchos, por ejemplo, las canalizaciones de las hojas, la capilaridad de las hojas, incluso en nuestros pulmones. Bueno, tenemos realmente que la naturaleza se basa en matemática. La mayoría de estas formas tienen unas reglas matemáticas. De hecho, una regla interesante que es la de Murray, o Murray, no sé cómo decirlo, no es la de Murphy, cuidado, porque a lo mejor uno se confunde, la de Murray, que es que como vemos aquí, está representando dos clásicos eh, distribuciones, en este caso de H2O, de agua, y de azúcares, de hidratos de carbono, en este caso sería para las plantas, como vemos aquí, ¿no? Y luego oxígeno y dióxido de carbono, que sería para nuestros bronquios y nuestros pulmones. En este caso vemos que la forma que tiene la distribución ramificada, la distribución de los diámetros de los pequeños tubitos, de las tuberías, están en proporción a una ley matemática. Por lo tanto, digamos que el coeficiente R, el radio, digamos, que tiene las pequeñas tuberías que van pasando por nuestros pulmones y que van pasando por las hojas de las plantas o las mismas ramas, tiene una idea de eficiencia del transporte del agua o del transporte del gas, en este caso, en el caso del oxígeno, ¿no? De nuestros pulmones y bronquios. Entonces, al final hemos visto que estas formas tienen unas reglas matemáticas. Entonces, vamos a ver en detalle un poquito cómo esto se lleva a la realidad. Entonces, vamos a empezar por el tema de la forma macro y podemos encontrar aquí las Lácer pseudoplatanus, que es una planta que se encuentra bastante en España. Se puede encontrar, de hecho, ven donde pone B. Estas son unas sámaras que contienen la semilla. Y de hecho, lo que nosotros solemos ver es que estas sámaras van como planando sobre el terreno, ¿no? Es decir, que la idea es que esta ala que tienen les permita planar despacito, pero sobre todo esperar que el viento les sople un poquito más allá. Digamos que estas también, como los cardos, son una especie de viajeros, ¿no? Viajeras, les gusta viajar, les gusta conocer el mundo. Y de hecho lo hacen porque se quieren alejar lo máximo posible de la madre o del padre, porque de alguna manera necesitan su espacio, ¿no? Están un poco en una fase de emancipación.
Luego tenemos un segundo ejemplo. En este caso, esta flor tiene una forma a espiral que tiene una serie de características, ¿no? Que sigue una forma que ahora veremos a continuación. Y un tercer ejemplo, que es la forma en que se van moviendo los bancos de peces de ciertas especies, que nos ayuda a definir fundamentalmente tres estrategias. Entonces aquí vemos que las ámaras del sicamoro, de esta planta del Acer pseudoplatanus, realmente han inspirado, como vemos aquí, un ventilador más silencioso y más eficiente. La, el, esta especie de cala, ¿no? Esta flor, lo que tiene esta forma espiral, ha inspirado una turbina, un rotor, digamos, que permite mover los líquidos en los tanques. Ahora veremos las proporciones que tiene esto. Y finalmente, la forma, la distancia en que se mueven los peces en los bancos de peces, lo que hace es que han inspirado unas turbinas a eje vertical. Entonces, vamos a ver el ventilador en este caso, vemos que está además muy bonito y muy atractivo, ¿no? Muy minimalista. Entonces, esto es además no solo bonito, sino que eficiente. Segundo, tenemos, fíjense abajo, el rotor que permitía mover las diferentes, el agua que circulaba de alguna manera, ahora se puede hacer con un producto mucho más pequeño. Luego tenemos la distancia entre los bancos de los peces que reduce la turbulencia, por lo tanto las turbinas si se ponen a cierta distancia pues son más eficientes. O, por ejemplo, otros ejemplos de formas. En este caso, en la Torre Eiffel, la forma que tiene, la estructura, las patas sobre todo, se inspira en el trabajo que hizo Eiffel, el ingeniero Eiffel, pero a partir del trabajo de Wolf, de Kuhlmann, donde estuvieron estudiando cuál era la distribución de las líneas de carga de los huesos del fémur humano. Es decir, que hubo un estudio anatómico que trajo a un estudio de Kuhlmann, que era un estudio más arquitectónico, que llevó a Eiffel a poder hacer lo que hizo. Por lo tanto, vemos que no es una invención, son invenciones que son cumulativas algunas veces, no es que uno se despierta por la mañana y directamente lo ve, sino que puede ser contribución de muchas personas. O, por ejemplo, otras formas que podría ser la forma en que las piñas se van abriendo, cerrando. En este caso tenemos que tienen una superficie hidrófilas, que de alguna manera responden al nivel de humedad que hay en el suelo y lo que hacen es que se abren o se cierran a segunda del momento en que se encuentra de la temporada, ¿no? Si en el bosque la humedad es la correcta, pues se abre y suelta las semillas, si no, no. Entonces, por ejemplo, ¿qué haríamos con una tecnología como esta? Pues a lo mejor haríamos unas prendas que cuando aumenta la temperatura, por ejemplo, si viene una ola de calor, pues de alguna manera podríamos hacer un sistema de material con memoria que se abre automáticamente sin tener que echarle chips o cableados. Luego tenemos una forma intermedia, que es la forma micro. En este caso, la hoja de loto, por ejemplo, es muy buena para ser no solo impermeable, sino que es autolimpiante. Y esto funciona porque en la superficie existen unos bultitos, unas protuberancias que permiten no romper la tensión superficial de los líquidos. De hecho, ustedes conocerán muy bien el gotelé, ¿no? Que es una de las grandes plagas que encontramos en España. De hecho, hay incluso un movimiento anti-gotelé, ¿no? En este caso, bromas aparte, es una especie de micro gotelé, como vemos aquí, donde las gotitas de líquido van resbalando, ¿no? Entonces, esto permite que si hay algo de polvo encima de la superficie se vea arrastrado por las gotitas que van rodando encima de esta superficie. Y esto ha creado barnices para edificios exteriores que permiten, por ejemplo, no tener que limpiar mucho el edificio. Y de hecho, la camiseta esta que tengo es de esta marca y efectivamente tiene una superficie en que las gotas van resbalando y por lo tanto no se moja y no se ensucia. Pero también podemos encontrar esta estrategia incluso en la piel del tiburón, donde se ha estado comprendiendo que existe una especie de gotelé, microgotelé muy parecido, donde realmente las bacterias no pueden pegarse. Y lo que han hecho una empresa americana es crear unas pegatinas que permitan a a las bacterias, es decir, si yo toco una puerta con mi mano sucia, la suciedad se queda en mi mano y no se queda en la puerta, que esto puede salvar vidas en los hospitales. Y de hecho,
atletas de las Olimpiadas fueron descalificados porque estaban usando el traje tiburón, que era un traje que reducía el 5% de fricción dentro del agua. Pero también tenemos cosas de este tipo, ¿no? Donde tenemos el sandfish, que es esta especie de lagarto que vibra a 3 hercios y de alguna manera es capaz de nadar prácticamente dentro de la arena, como vemos en este GIF, ¿no? Es capaz de desplazarse dentro de la arena, incluso tiene una carga electrostática que permite mantener los granitos de arena separados de su cuerpo. Hablando de carga electrostática, tenemos el mítico gecko, el gecko que lo vemos en España, por ejemplo, en muchos sitios, y en este caso se ha creado una serie de baldosas de nylon para moquetas, para alfombras así, que tiene esta tecnología. Es decir, que es una tecnología que se despega realmente sin usar químicos, sino que utiliza las fuerzas de atracción electrostática. O, por ejemplo, podemos ver los colores. En este caso ya estamos bajando un poquito más, no llegamos a ser nano, pero casi. Entonces, en este caso, los maravillosos colores de las plumas de los pavos reales o de ciertos insectos o de la mariposa morfo son tan brillantes porque realmente no están pigmentados. ¿Qué significa? Significa que tienen unas escamas transparentes sobre las cuales son tan pequeñas, sobre las cuales la luz del espectro visible golpea la superficie y lo que hace es que devuelve un color modulado. Es decir, que absorbe todo el visible, pero refleja, por ejemplo, el azul o el blanco, ¿no? Entonces, bueno, el blanco significa que refleja prácticamente todos los colores. Y de hecho, lo que se está empezando a hacer es que Lexus ha lanzado un color especial que se llama Blue Electric Structural Blue, que es un color estructural. Por lo tanto, ya no está pigmentado, es un problema bastante serio el tema de los pigmentos porque se obtienen de óxido de minería. Y entonces, en este caso, hablando de un color que es muy brillante, pero que no tiene pigmentación, por lo tanto, muy interesante. Pero también podemos aprender los procesos. Nosotros nos estamos alardeando que tenemos una industria 4.0. Bueno, en naturaleza tiene una 5.0, una 6.0. Porque pensemos que yo ahora mismo les tirara un mejillón a la cabeza, ¿no? A ustedes. Obviamente no se sentiría, no les gustaría nada esto, sentirían bastante odio quizás, pero también sentirían una sensación como si yo le hubiera tirado una piedra. Y efectivamente el mejillón, la cáscara del mejillón, el caparazón del mejillón, de alguna manera, es un producto cerámico. Y esto es muy interesante porque es un producto cerámico que busca sedimento en el mar y que se autoconstruye a temperatura marina en silencio. Y esto me parece un gran tema, porque nosotros somos muy ruidosos, somos muy chillones en nuestra forma de hacer las cosas. Y la naturaleza hace las cosas en silencio, con calma, con paciencia, hace las cosas de manera sensata. Y de hecho, lo que nosotros podemos plantear es que el mejillón también no solo es un producto cerámico, del cual ahora os hablaré un poquito más, pero también tiene un pegamento, una especie de azúcar pegajoso que le permite estar pegado a las rocas durante un tiempo. Pero ya cuando termina la vida útil, lo que hace el pegamento es que se separa de lo que es la roca. Además, piensen que es un pegamento que tiene que resistir al agua salada y a los golpes de las olas. Es decir, estamos hablando de tecnologías futuristas. Y aquí, en este caso, vemos un ejemplo de una costura que se derrite con el microondas. Entonces yo pongo esta prenda, la pongo dentro de un microondas, pulso el botoncito y se me separa muy fácilmente las mangas, las etiquetas, etcétera, porque la costura tiene un material parecido a la biodegradabilidad del pegamento del mejillón. De hecho, lo que estábamos hablando es que la mayoría de estos moluscos tienen realmente la característica de que están compuestos de proteínas estructurales y de carbonato cálcico, es decir, dos elementos muy sencillos que es muy disponible en la naturaleza. Y de hecho, fíjense, las perlas, que es un material que tiene otra característica, pero que es 2 veces más duro que nuestros cerámicos high-tech. Entonces, al final, estamos hablando de que esto sobrepasa nuestra capacidad tecnológica y nosotros las estamos de alguna manera destruyendo. Pensemos pero también a otros materiales, ¿no? En este caso, la cáscara del huevo, carbonato cálcico siempre con proteína estructural, que pero tiene otra característica, no llega a ser tan resistente como la cáscara del mejillón, pero bueno, es interesante porque permite el aislamiento del oxígeno, de la oxidación del producto interior, es totalmente compostable.
De hecho, incluso la caparazones de del marisco está compuesto fundamentalmente de carbonato cálcico, como vemos aquí, pero también de quitina. Entonces, claro, todo esto son elementos que son totalmente aprovechables y esto también nos lleva a la cuestión de los procesos, no solo proceso productivo, sino también proceso de tratamiento. En este caso, pensemos en el tratamiento de aguas residuales o cómo nosotros intentamos depurar las aguas, las salmueras. En este caso, nosotros usamos osmosis inversa, es decir, que tiramos a través de una membrana el agua, perdiendo mucha energía y mucha agua en el camino, y lo que hacen las plantas, por ejemplo, es utilizar lo que se llama la osmosis directa, es decir, utilizan las membranas celulares para empujar, digamos, el agua a través de la membrana y esto a nivel celular y esto hace que pase el agua limpia, ¿no? Pero también tenemos otro tipo de proceso, por ejemplo, la mineralización. En este caso tenemos la biomineralización. Esta empresa agarra o coge el carbono que está disponible en la atmósfera y lo mineraliza como si fuera como si fuera un concreto, un cemento. Por lo tanto, tecnologías muy interesantes. Tenemos la famosa telaraña, que es en el fondo una proteína estructural muy resistente. De hecho, ya se están empezando a trabajar para hacer esta especie de proteínas fermentadas que de alguna manera puedan intentar generar unos tejidos que sean súper tejidos. Entonces, al final, en naturaleza tenemos la combinación de pocos elementos químicos. Nosotros, si viéramos lo que utilizamos en naturaleza, nosotros veríamos que utilizamos muchísimos elementos de la tabla periódica, de hecho, hasta 75 para hacer un móvil como este, mientras en naturaleza se utilizan unos pocos elementos, porque en naturaleza son listos. Al final, se utilizan los pocos elementos que sean disponibles y abundantes en la Tierra. Al final lo que se hace, en el fondo, es añadir información a la materia. Yo tengo un par de ingredientes y lo que hago es que, de manera muy sabia, voy reconduciendo estos ingredientes y lo que obtengo son estructuras muy interesantes y muy diferentes. Un poquito como esto, ¿no? Esto es un experimento que se ha hecho donde yo tengo un monomaterial, pero que tiene diferentes texturas y diferentes rigideces, ¿no? Entonces, en este caso, una parte más rígida y una parte más suave para que te sientes de manera cómoda. Y de hecho, muchos están empezando a hacer experimento en este sentido, de tener un solo material que me permita de alguna manera avanzar. O, por ejemplo, un cemento que que se auto arregla. En este caso, le inyectan unas bacterias. Las bacterias, si entra un poco de humedad, se ponen en movimiento y lo que hacen es que generan una especie de arcilla, una especie de tierra, digamos, que va tapando y cerrando las grietas del cemento. O, por ejemplo, tenemos los pingüinos, ¿no? En cómo se organizan entre ellos para defender la colonia, en este caso, cuáles son los procesos que tenemos en los seres vivos. Y el último es el tema de los sistemas. En este caso, los sistemas estamos hablando de ciclos cerrados, por lo tanto, lo que aprendemos mucho de la naturaleza es que los residuos corresponden a los nutrientes. Es decir, que todo lo que es residuo para uno se convierte en nutriente. Por lo tanto, lo que les planteo es que podamos pensar un mundo bioinspirado donde nos inspiramos en los bosques, en las barreras coralinas, donde realmente la diversidad represente resiliencia, ¿no? La contraposición a los monocultivos que hoy en día conocemos. Al final hablamos de una simbiosis, ¿no? En este caso, el clásico ejemplo muy interesante es la simbiosis entre las plantas y los hongos. En este caso, los hongos dan nutrientes y agua y las plantas proveen de azúcares. Y esto se llama micorización, es decir, es bajo de los bosques existen estos sistemas simbióticos que son muy inspiracionales para nuestra forma de hacer las ciudades. Y entonces, si lo llevamos ya a la parte más práctica, por ejemplo, esto está en Ámsterdam, un sistema donde se conectan unas viviendas, una cafetería, y lo que sale de estas viviendas se convierte en nutriente para un invernadero. Pero también hay más proyectos de economía regenerativa en este sentido que se inspira un poco en este diseño sistémico, en este diseño holístico. Hay muchos proyectos en Canadá, en muchos sitios. Entonces, al final, ¿cómo lo llevamos a la práctica? Entonces, ahora voy a ir hacia el cierre de la sesión donde planteamos un poquito cómo es la forma de proceder. Tenemos que la biomimética en el fondo es un puente entre la biología y los retos que tenemos como seres humanos. En el fondo es una especie de Google Translator de algo que está ahí fuera y que solo los biólogos pueden entender y lo traducimos a los empresarios, a los tecnólogos, a los ingenieros para que puedan incorporar nuevas soluciones.
Entonces, la forma de hacerlo fundamentalmente es método uno de la biología al diseño. En este caso, observamos la ballena jorobada y observamos por qué tiene estas protuberancias y hacemos una pala eólica que hemos visto que es más eficiente hacerlo así, ¿no? O vamos al método 2 que es yo tengo un reto y le pregunto a la naturaleza cómo lo soluciona. Por ejemplo, necesito una pajita para mi mojito, por ejemplo. Bueno, en este caso, ¿dónde lo podía inspirar? Bueno, me podía inspirar en el bambú, cómo el bambú es capaz de llevar el agua a 20 metros de altura, por ejemplo, a través de la capilaridad. Y me gustaría terminar con la historia, ¿no?, del famoso tren bala, que en el 89 generaba mucho ruido a la hora de salir de un túnel y como uno de los ingenieros era un experto ornitólogo, se dio cuenta que si hubiese observado a los humanos, este habría sido el resultado, pero observando a los aves, habría encontrado que el martín pescador es capaz de entrar desde el aire hasta el agua sin salpicar. Y lo que hizo fue rediseñar el tren para que pudiese ser mucho más eficiente y tener menos problemas con la entrada en los túneles. De hecho, incorporó más temas, por ejemplo, el vuelo del búho, la forma en que el pantógrafo está diseñado o la forma en que los pingüinos son capaces de meterse dentro del agua de manera mucho más rápida para el pantógrafo. Y este es el resultado. Así que nada, voy cerrando. Tenemos aquí muchas soluciones existentes. Tenemos aquí miles de soluciones interesantes que les invito a estudiar. Y aquí un poquito las tecnologías más prometedoras, ¿no? El autoensamblaje, el CO2 como recurso, la transformación solar, el poder de la forma, rediseñar nuestra relación con el agua, extraer metales sin utilizar minas, química verde, el recetario de la vida, la degradación planificada, un diseño que sea para la separación, como nos acordamos de los mejillones, y la resistencia y la resiliencia como pilares. Les he dejado con la intriga sobre el propósito y me gustaría terminar diciendo que la economía lineal en que vivimos es una fábrica de deseos insatisfechos. Y esto en el fondo nos lleva a una frustración e infelicidad continua sobre la cual tenemos que reflexionar, ¿no? ¿Cuál es el éxito en la vida de manera mucho más material? Por lo tanto, la economía circular que hacemos a través de la biomimética, biomimesis es un cambio relacional entre la forma en que nosotros nos relacionamos con el entorno, de extracción, colaboración y aprendizaje. Con los demás hemos visto el tema de pasar de un individualismo a la forma de una fuerza de la comunidad, como sucede mucho en naturaleza. Y finalmente, pero también con nosotros mismos, ¿no? ¿Cuáles son nuestras necesidades? ¿Cuál es nuestro deseo en la vida hacia un desarrollo más espiritual y más personal? Entonces, bueno, espero haberles convencido a subirse al barco de la economía circular y la biomímesis y les dejo con esta frase y es que si no tenemos el valor de descubrir nuevas tierras, nunca encontraremos, si, no- nunca encontraremos nuevas tierras si no tenemos el valor de dejar el puerto del cual salimos, ¿no? Hemos hablado que estamos en una especie de barco, ¿no?, que no sabemos dónde va y necesitamos mucho valor, mucha ambición para poder salir de esta situación crítica y necesitamos talento como el de ustedes para poder trabajar en esta dirección. Así que nada, yo ya habría terminado, les agradezco por vuestra atención y les deseo también una buena continuación.